Ya estamos. Ahora sí. Bueno, buenas Pues noches, buenas buenas tardes, tardes. buenos días. No sabemos dónde estáis escuchándonos, así que para todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Charlas Nutritivas de Creando Vínculos Amorosos. Este espacio que hemos abierto para que gente cotidiana y gente corriente nos muestre lo que hace por mejorar la sociedad en la que vivimos. Hoy tenemos, Patricia, te dejo que presentes a nuestra invitada de hoy. Muchas gracias, Luis. Primero disculpar por el retraso, que hemos tenido ahí unas incidencias técnicas, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Pues a ver, ¿qué voy a decir? Para mí es un placer y un orgullo tener aquí a Salud. Bueno, Salud, persona comprometida con las personas, con la vida, en el más amplio sentido de la palabra. Estoy un poco hasta nerviosa, ¿eh? Ya. Bueno, madre, compañera, amiga, trabajadora social. Y yo, una frase que me encanta de Salud es una que nunca sé si la digo bien o mal, pero bueno, el significado es el mismo, que es aquello de salud siempre suma, ¿no? Yo creo que esto define perfectamente a Salud. Me cuesta llamarla Salud, pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. Así que nada, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por ese sí tan rápido y con tanto cariño que dijiste cuando te propusimos esta charla nutritiva, ¿no? Para el bienestar. Y en tu caso, además, muy explícitamente para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y la que, bueno, pues por tu profesión, que ahora nos vas a contar un poco, pues yo creo que mucho bienestar hay ahí, ¿no? Y mucho también corazón. Pues cuéntanos un poco, Salud, ya hemos dicho en nuestros anuncios que eres trabajadora social, y antes de entrar un poco ahí en tu profesión, nos gusta preguntar a nuestras personitas invitadas cómo es un poco el proceso de esa profesión hasta llegar al día de hoy, ¿no? ¿Cómo es ese camino? Pues buenas noches y gracias por haberme invitado. A ver, el camino es que lo empecé hace tanto que no me acuerdo. Pero bueno, en realidad empezó por hacer voluntariado. Yo iba a un colegio de monjas y ellas nos propusieron hacer un campo de trabajo, y eso fue el tener una visión de la realidad de primera mano que me marcó para lo que ha sido toda mi vida. Entonces, aparte de ahí, bueno, pues vas tomando decisiones y unas y otras te empujan a querer estudiar trabajo social. Lo tenía clarísimo, era vocacional. Es más, una profesora me dijo que era una pena estropear pues un talento y a una buena estudiante en trabajo social. O sea, que fíjate, sí, dijo, trabajo social, pero qué pena, porque vas a estudiar eso con lo que tú vales, ¿no? En fin, que después he trabajado en varias cosas, no trabajé desde el principio como trabajadora social, pero sí vinculada a todo el mundo social, claro, en diferentes ámbitos. Y nada, desde hace 18 años o 19, pues sí que ejerzo como trabajadora social en servicios sociales generales de una mancomunidad del mundo rural. Vale, te íbamos a preguntar qué te dedicas a la actualidad, ya lo has dicho. Ah, ¿Y pues tú qué crees? eso. Ser trabajadora social de una mancomunidad. ¿Y tú qué crees que aporta tu trabajo a la sociedad? A ver, pues sobre todo somos elementos de apoyo para personas que están en situación difícil, vulnerable, de dificultad, y que bueno, que acuden a nuestro servicio pues por ver una salida o un apoyo para que haya un cambio y una transformación. Entonces acompañamos ese proceso. Como es verdad que nos hemos retrasado en el tiempo, Luis, voy a ir al grano para no quitarle a Salud tampoco mucho tiempo porque se nos ha ido ahí un poco el tiempo de la entrevista.
Esta entrevista contigo, sobre todo, era un poco porque a mí me inquietaba esos bulos y esas mentiras y esas cosas que empezaron, yo creo, hace muchos años y que hoy en día se siguen manteniendo con respecto a becas, ayudas, bueno, todo este tipo de servicios que desde servicios sociales o los trabajadores, trabajadoras sociales facilitáis el acceso a ellas, ¿no? Entonces, un poco sí que me gustaría que tú desde primera mano, que eres la que las gestionas o ayudas a gestionarlas, no sé muy bien cómo va esto, ¿qué hay de cierto en eso de que los migrantes reciben ayudas, que los migrantes no trabajan porque tienen paguitas, que a los migrantes se les facilita el acceso a los trabajos? Bueno, no sé por dónde quieras empezar, Salud. A ver, lo primero es que yo no soy experta en inmigración ni migración, ¿vale? Entonces, lo único que puedo hablar es de lo que yo vivo en el día a día desde nuestro servicio. Entonces, podríamos terminar la entrevista diciendo que todo eso es falso. O sea, no hay ayudas para inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes. O sea, una persona acude a servicios sociales y por el hecho de tener otra nacionalidad y haber venido a este país con residencia regulada o no, no tiene ayudas. Siempre va a depender de unos criterios que son los mismos para toda la población, para toda la ciudadanía. Tenemos que tener en cuenta también que hay personas extranjeras que son ciudadanos de pleno derecho, porque tienen su tarjeta de residencia que para conseguirla llevan años de arraigo que tienen que demostrar en nuestro país y que además se les ha dado una tarjeta de residencia, pues están empadronados porque demuestran ese arraigo, porque demuestran que tienen medios económicos. Luego ya les puede ir mejor o peor y tener que acceder a los servicios sociales. Pero todas estas personas inmigrantes de las que la gente habla son ciudadanos de pleno derecho. Entonces es que pues no hay más. Y cumplen los requisitos como cualquier persona. Tienen que estar empadronados, tienen que demostrar una vulnerabilidad si hablamos de lo económico. Es más, por ejemplo, para acceder a una vivienda social de las del antiguo idioma, ahora se llama de otra manera, hay que estar 10 años de residencia regulada en la Comunidad de Madrid, o sea, ni siquiera en todo el Estado. Bueno, pues una persona que lleva 10 años con residencia, que ha trabajado, estudia, tiene hijos aquí, que van a los coles, a los médicos, a los centros culturales, pues hombre, pues que ya es un vecino, ¿no? Más. Y como es todo lo demás, pensión no contributiva, hay que estar 10 años, pero para una persona inmigrante y para una persona que haya nacido en España. Si te has ido a vivir a Alemania y vuelves de Alemania, pues tienes que haber demostrado 10 años de residencia en España para tener, por ejemplo, una pensión no contributiva. Entonces, casi todas las prestaciones tienen un requisito de padrón, de permanencia y luego depende a lo que quieras acceder, pues de otro tipo de situaciones que tienes que justificar. Que si no demuestras llevar viviendo muchos años en España y contribuyendo a que España mejor, no tienes derecho a ayudas, ¿no? Claro, sí, es que es así. O sea, una persona que acaba de llegar, por ejemplo, en patera, no tiene ninguna ayuda. O sea, tiene ayuda humanitaria, porque evidentemente ningún ser humano es ilegal, ¿no? Que yo siempre utilizo lo de la residencia regular porque está mal dicho residencia ilegal. Entonces, tiene ayuda humanitaria, no vamos a dejar que una persona, vamos, en general, ¿no? Todas las administraciones, que una persona pase hambre o que no tenga acceso a lo más básico de la sanidad, que ese es otro de los bulos que existe. O sea, las personas que no tienen
residencia regulada, que no tienen el NIE, no tienen acceso a los servicios sanitarios. O sea, es que solo en casos de urgencia o emergencia. ¿Cómo llega la gente a los servicios sociales? ¿Qué mecanismos, por dónde se llega? Quiero decir, ¿alguien se presenta a verte y ya está? ¿O llega derivado de otros sitios? ¿Cómo llega la gente a tu trabajo y a tu servicio? Bueno, hay de todo. Hay gente que viene derivada, pues hay mucha población mayor que viene derivada de hospitales. Y luego están a ver, nosotros vivimos en el ámbito rural, entonces la cercanía y la inmediatez en atender es muy fácil, con lo cual llegan a donde está cada pueblo, tiene un despacho donde hay unos días de atención, se pide cita y el día que tienes la cita, pues te plantean su necesidad y bueno, y de ahí se les puede derivar a otros recursos, se les puede informar de ciertas prestaciones o se puede hacer una intervención más social, de persona a persona, de acompañamiento en un proceso que se esté viviendo. Bajo tu experiencia y tu criterio, porque, a ver, yo imagino que dentro de, en este caso, tu labor diaria de recibir, escuchar, entender, acompañar a esas personas que llegan a ti, está la gestión de esas ayudas, pero no dependen evidentemente de ti, ¿no? Dependen, imagino que de administración o no sé si de ayuntamiento, no, bueno, de varias administraciones diferentes, ¿no? Bajo tu criterio, ¿tú crees que hoy en día en ese espacio rural donde tú estás son suficientes las ayudas que disponéis vosotros para poder ofrecer a la gente que se acerca? A ver, nunca es suficiente y menos ahora que estamos teniendo un problema de vivienda bastante grave y bastante serio. Entonces, ese área está pues muy descuidado porque alguien que ahora mismo, una familia que por diferentes circunstancias tenga que dejar la casa, a lo mejor porque el casero quiere cobrar el triple y le ha dicho que no renueva, por ejemplo, contrato, ¿no? Pues es muy complicado buscar una alternativa habitacional, buscar otro sitio donde puedan vivir. Entonces, ayudas siempre son insuficientes. El tema de prevención, a ver, es que nosotros al ser servicios sociales primarios, tenemos un abanico de atención enorme, desde personas mayores, familias con problemas de relación, menores, adolescentes, absentismo, o sea que tocamos muchos palos y yo creo que nunca hay ayudas suficientes. En cuanto a lo económico, las que hay, bueno, están las de emergencia, que es así que nosotras tenemos esa posibilidad de gestionar de forma inmediata, también cumpliendo unos requisitos y con una documentación que hay que demostrar, pero depende más de nuestro centro. Pero luego las que dependen de Comunidad de Madrid o de Seguridad Social tardan mucho en recibirse, entonces a veces las circunstancias han variado. Y luego el que algunas de las prestaciones no llevan un acompañamiento social, eso se ha cambiado desde que se inició con el ingreso mínimo vital, que es verdad que todas las personas tienen que tener unos ingresos mínimos, pero antes llevaban un acompañamiento social que ahora no. Entonces, bueno, a ver, es complicado, me estoy liando, pero que en ese sentido, aparte de ser insuficientes, algunas de ellas se les ha quitado esa parte social de decir, venga, estás cobrando esto, pero no te quedes ahí. Vamos a ver cómo encuentras trabajo, qué está pasando, por qué no se avanza, porque todo eso se ha quedado en un segundo plano.
Bueno, una de las preguntas ya me las has contestado, pero a mí me interesa porque yo he oído en algún momento que las ayudas del ingreso mínimo vital, la propia burocracia hace que muchas veces el acceso sea inviable del papeleo y de la cantidad de cosas que le piden a la gente, que muchas veces no tiene recursos ni para tan siquiera acceder a buscar esa información. ¿La burocracia puede ser un elemento que bloquee la posibilidad de acceder a ayudas o lo condicione? Totalmente, totalmente. A ver, el problema del ingreso mínimo vital es que no se ajusta a la realidad actual. O sea, se tiene en cuenta la declaración ahora mismo, en este año se tiene en cuenta la declaración del año anterior. Entonces, a lo mejor en ese año puedes haber trabajado y no haber tenido que pedir esta prestación, pero en el momento actual no trabajar, haber terminado el paro y no tener esa ayuda. Eso por una parte. Luego, por otra, se están dando muchos cobros indebidos que la población desconoce. ¿Por qué me pagaron? O sea, hay mucha variedad, no se ajusta al momento actual. Entonces, a lo mejor en un momento dado una familia ha estado cobrando más y de repente al año siguiente, que la situación puede ser totalmente diferente, le piden unos cobros indebidos de hace un año. O sea, es un caos, es un caos. Ya. No se Vamos, ajusta. que la Y administración es luego, lenta. lenta, y además la seguridad social en concreto es muy complicado pedir cita. La documentación en sí que hay que presentar no es tan complicada conseguirla, pero es complicado pedir una cita para poder tramitarlo. Ya. Porque además muchas veces se tendría la facilidad de la tecnología para acceder a determinada documentación, pero Claro, muchas veces hay un problema de saber cómo manejarse en ese ámbito, sobre todo que desde el COVID ahora todo va con cita previa, que antes ibas a cualquier sitio y te atendían, y ahora necesitas cita previa, con lo cual es mucho más complejo todo para poder acceder. ¿Vale? Una pregunta un poco también en base a esos bulos. Tú en tu experiencia, ¿qué proporción hay de personas españolas nacidas en España y de personas que están residiendo en España a la hora de las ayudas? Porque parece ser es que que los únicos que se llevan ayudas son la gente de fuera, no, igual. claro, no puedo decirte porque no tengo, a ver, entre que el ingreso mínimo vital es una gestión de seguridad social, yo no dispongo de esos Ujú. datos. Hay gente que acude a nosotros para que les ayudemos a poder tramitarlo, a rellenar una solicitud, bueno, pues por la cercanía también, pero no dispongo de esos datos, no sé decirte, no Bueno, sé pero en tu caso, decirte. en el caso tuyo, de tu espacio de trabajo, de la mancomunidad en Mm. la que estás. A ver, hay mucha población inmigrante que accede a nosotros, lógicamente, porque llegan sin saber cómo funciona la administración. Entonces, nosotros atendemos a mucha población inmigrante. También igual hay que preguntarse por qué es la población más vulnerable. Ujú. Pues quizá porque acceden a los trabajos con menos estabilidad, a los trabajos más precarios, algunos muchos sin contratos, están trabajando sin contratos. Entonces, ¿por qué la población extranjera accede más a los servicios sociales? Porque probablemente sea la más vulnerable, no porque haya más ayudas para ellos, que no, que las ayudas están para todo el mundo. Y luego No, otra cosa también es que las ayudas que hay son un derecho. O sea, que una familia cobre no le está quitando a otra, que si lo necesita también lo va a cobrar. Y los ya. servicios igual, ¿no? Entonces, pues el que lo necesite que acuda y punto. Y si no accede a esas ayudas, ¿por qué no le corresponde? Porque no cumple criterios o baremos, que a veces no son justos, evidentemente. Hay en algún lado tiene que estar el límite, ¿no? Entonces ahí es cuando pues nosotros lo vimos prácticamente todos los días. Es que Ya. solo se le dan a los inmigrantes y luego también se habla de inmigrantes, bueno, no todos los inmigrantes de todos los países les mira igual. Ya. Los que tienen una apariencia más parecida a la europea, pues parece bueno, que sí que tienen más, no nos Vale, duele Meche. tanto que otros. Y puede influir en nuestra cultura la vergüenza de acercarnos a pedir apoyo a servicios sociales para no acceder
a ellos o para no pedirlos o porque tenemos más base social y con lo cual podemos resolver esos problemas de vulnerabilidad con nuestra familia, cosa que la gente de fuera no tiene ese, ese entorno de apoyo a la situación Claro, vital. claro, efectivamente, nosotros tenemos una red de apoyo familiar, en la mayoría de los casos, que las personas inmigrantes pues igual todavía no tienen. Entonces sí que puede ser que no se acuda a los servicios sociales. También antes yo creo que los servicios sociales tenían una connotación como muy negativa, ¿no? En la población, que a mí me parece que todo eso ya se está cambiando. Familias con menores que no iban a servicios sociales, pues a ver si me van a quitar a mis hijos. Entonces yo creo que también había como un miedo ahí o también muchos bulos y mucha respecto a eso que impedía que la gente bueno, y que impide en algunos casos, ¿no? Que la gente pueda acercarse. Hay una pregunta que queremos hacer a todas las personitas que nos acompañáis. Sí que antes de hacerla, yo me gustaría que ahondáramos un poco en cómo afecta a tu persona, tu profesión, ¿no? Yo creo que a todos de alguna manera nos puede afectar en mayor o menor medida, ¿no? Porque bueno, pues entiendo que ves muchas situaciones, antes decías que no es fácil y que a veces hay baremos injustos. ¿Cómo llevas tú desde salud pues el que te venga una familia o el que te venga alguien y sentirte que no puedes hacer nada o que lo que puedes hacer se queda muy corto, ¿no? Para esa persona. Pues depende del momento. A ver, hay momentos en los que estás más fuerte y tiras, o sea, te das cuenta que, a ver, yo creo que uno es responsable de lo que puede hacer y a partir de ahí tienes que poner el 100% de lo que puedes hacer y otras veces pues también te pilla por más flojita, sobre todo lo que tiene que ver también con niños, pues te toca mucho, ¿no? Entonces ahí pues es verdad que muchas veces que te sientes mal. No sé, yo algo que digo y cuando he tenido alumnos en prácticas es como mi máxima es de aquí tienen que salir con algo. Da igual lo que sea, pues que has escuchado y te han volcado toda su situación o un teléfono de un lugar donde les pueden quizá apoyar o una derivación o una ayuda para comprar los libros del cole porque están a mitad de curso y todavía no han podido, yo qué sé, de mi despacho por lo menos tiene que salir con algo. Incluso a veces un abrazo, no suelo hacerlo tampoco, yo no soy muy de contacto, la verdad, pero hay gente que de repente y te descoloca, ¿no? Joder, pues lo siento que no puedo ayudarte y tal. Ah, pues muchas gracias porque solo escucharme y llega y te dan el abrazo, o sea que bueno. Qué bueno. Vale, otra pregunta antes de entrar un poco más, bueno, en lo más personal, que hay una serie de preguntas y como tenemos tiempo creo que te las podemos hacer. ¿Las ayudas son individuales o son de unidad familiar? De unidad familiar. O Nunca sea, son no individuales. existe una ayuda de 1.000 euros por hijo, que muchas veces lo dicen, ¿no? Es que no sé quién cobra 1.000 euros por hijo, y fíjate, pues si tiene 5 hijos, ostras, pues No, no, eso es no, otro de no, los bulos que se dicen, que los no, inmigrantes además tienen muchas ayudas, porque como tienen ayudas claro. por hijos, la cuestión es que están forrados y se compran cochazos que te cagas porque tienen muchas ayudas por hijos, ¿no? A ver, es muy difícil vivir de las ayudas, se puede sobrevivir, Vamos, pero vivir. realmente como uno puede salir adelante pues trabajando y teniendo un sueldo estable. Es muy difícil. Ujú. Vosotros desde ahí también decías antes, ¿no? Que facilitabais un poco la búsqueda de empleo para los más peques, supongo que la escolarización. No sé si hay un seguimiento desde trabajo social para
pues para esos menores más vulnerables, ¿no? Que, bueno, pues a veces se ven que no están en el cole. No sé si desde Trabajo Social hacéis un seguimiento a esos peques, ¿no? Que se supone que tienen que estar escolarizados. Si tenéis contacto, supongo que sí, con los distintos centros educativos que haya pues en la zona donde estáis trabajando. Cuéntanos un poco ahí. Sí, a ver, nosotros tenemos un programa de familia que sobre todo es el que se encarga de, el que trabaja y hace seguimiento de las familias con más dificultades por diferentes motivos, ¿vale? Pueden ser dificultades sanitarias porque hay niños con alguna discapacidad en la familia. Y todo eso, o sea, el ser pobre o tener dificultades económicas y además tener una discapacidad, o sea, ya es como que te pone en el momento más álgido de la vulnerabilidad, porque el acceso al hospital desde nuestra zona es muy complicado. O sea, y no todos los pueblos tienen un autobús directo ni a todas horas, o sea que eso es complicado. Bueno, hay un programa de familia y menores que trabaja muy bien y que son los que hacen el seguimiento de esto. Y claro, efectivamente hay coordinación con todos los centros educativos, con los hospitales, o sea que... Y luego lo que siempre se intenta es que hay un programa de ayudas económicas para tema de libros, material escolar, becas de comedor, que a veces no acceden a la beca institucional y hay que apoyarles con comedor. Y está el programa de prevención del absentismo, en el que también forma parte los servicios sociales, junto con el ayuntamiento y centros educativos. Sí. Una pregunta, porque yo intuyo que estando en el medio rural, vuestro trabajo es mucho más difícil porque el acceso a los recursos es más limitado, porque hay menos recursos o están más dispersos, como decías. Es decir, ir desde la zona donde tú trabajas a un hospital que tienes posiblemente a 50 o 60 kilómetros, el acceso es mucho más complicado. Entonces, ¿consideras que en el medio rural es mucho más difícil los servicios sociales y poder favorecer o facilitar recursos a las personas que lo necesitan? A ver, 100%. O sea, es mucho más difícil porque no hay recursos de cercanía. Todo está, pues, lejísimos. O sea, lo más cerca son 80 kilómetros, un hospital. Pero es que no es solo eso. Es que para personas sin hogar no tenemos albergues. Tienen que ir a la capital. La salud mental no está en la zona, está dentro de un hospital que está a 80 kilómetros, los recursos de rehabilitación psicosocial, o sea, todo, no hay nada en la zona, entonces todos los recursos se dificultan mucho. Pero también es verdad que el acceso y la información cercana que nosotros manejamos, pues también es muy valiosa. Y todavía, no sabemos hasta cuándo, pero todavía en el mundo real hay un apoyo del entorno. Los profesores son muy cercanos, el médico de familia, los enfermeros, el trabajador social del centro de salud, las profes de las escuelas infantiles. O sea, la gente se implica. La gente se implica en la población. Entonces, al final, pues bueno, con las coordinaciones consigues que donde no hay, pues lo inventas. Y el trabajo social se convierte en un trabajo muy creativo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué hacemos? ¿Le damos una vuelta a las preguntas personales que quedaban o qué? No, se las vamos a hacer directamente, no hay que darle vuelta. Venga, pues eso. Pues dale, venga, te toca. La pregunta de la revuelta. La de la revuelta. No. Pues no, la primera pregunta que nos gustaría hacerte a nivel más personal es ¿qué le dirías a Salud de hace 20 años? Que bueno, que estabas terminando, ¿no? A lo mejor bueno, ya no tanto. Nos hablaba de hace 20 años no estaba aquí, claro, no trabajaba en este servicio, pero yo trabajaba en un CRPS
que son centros de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales crónicos. Y anteriormente, pues una comunidad terapéutica de desintoxicación. No tengo ni idea qué le diría. ¿Qué le dirías a esa salud, mirando un poco desde el hoy a aquella salud que trabajaba en esos sitios y con todo lo que sabes, no solo a nivel profesional, que seguro que es mucho, a nivel personal también, ¿no? Bueno, es verdad que yo cuando me acerqué más a lo social, que fue viviendo en Entrevías, pues hace ya 1000 años, había un rechazo, un rechazo a lo que son los servicios sociales. Y entonces hoy en día, con lo que conozco y desde donde estoy, sí que le habría dicho, a ver, es verdad que todo ha evolucionado mucho y el asociacionismo está fenomenal, pero las instituciones también funcionan. O sea, no son trabajos que se contradigan, hay que caminar juntos, el asociacionismo con la institución. Eso sería quizá lo que se me ocurre que podría decir del pasado. Pero bueno, esos años de revolución también me vinieron bien. ¿Y tú qué cambiarías de la sociedad actual? Todo. Todo no. Jolín, es que lo que voy a decir ya lo llevo escuchando muchos años, pero creo que cada vez más el individualismo. O sea, hay que mirar a los ojos, hay que pasear mirando a la gente, el entorno, y es verdad que no podemos solucionar todo lo que pasa, pero bueno, desde donde estemos siempre se puede hacer algo. Entonces, dejar de mirarnos tanto el ombligo y levantar la mirada hacia las personas. Por ayudar y por aprender. Porque se aprende mucho, la verdad. Hay una frase muy chula que dicen por ahí que el maestro nunca deja de aprender de sus alumnos, ¿no? Pues esto es un poco a lo que viene a decir eso, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. No sé si nos queda algo, Luis. La de ¿qué se traería de su pasado al momento actual? ¿Qué te traerías de tu pasado en el momento actual? Pues nada. O sea, yo creo que mi pasado lo que me ha ayudado es a llegar a donde estoy, porque ha sido todo un recorrido para llegar aquí, pero cada momento tiene sus circunstancias y sus elementos, ¿no? Vitales, y ahora mismo son los que quiero, los que tengo son los que quiero. Qué bueno, qué bueno. Pues no sé si quieres añadir algo más a nivel de servicios sociales, alguna frase, no sé, resumen, como dicen en nuestra escuela, una pepita de oro de todo esto que has contado. No, o sea, no soy yo tan no sé. A ver, lo único sí que no todo lo que he dicho es tan exacto, porque, claro, también voy respondiendo según me preguntáis, ¿no? Los servicios sociales son una madeja que se entrelazan la problemática con los recursos, entonces, bueno, es más complejo de lo que igual yo he transmitido. O sea que esto es, bueno, como haber dado unas pinceladas de lo que hacemos. Y luego, pues, no sé, creo que el trabajo social es tener un compromiso ético y humano y yo trabajo cada día por poder realizarlo así. Qué buena. Se me está ocurriendo una pregunta de última hora. ¿Qué le dirías a aquella profe que dijo, qué pena? Que volvería a elegir ser trabajadora social, la verdad. Bueno, a veces también he pensado que igual no me hubiese importado ser maestra, profe,
Pero no, volvería a elegir. También ser te trabajadora hubiesen dicho social. que era un desperdicio, ¿eh? Igual también. Eso Sí. te lo digo yo por experiencia. Te hubiesen dicho que eso era un desperdicio, que maestros, joder, mejor otra cosa. Sí. Pues hasta Fenomenal. aquí lo nuestro. Bueno, muchas gracias por demostrarnos que los servicios sociales son importantes y que se necesitan, y sobre todo yo creo que para mí lo que destacaría es la importancia de la cercanía que tú has hablado. Creo que cuando uno está en una situación vulnerable lo que necesita es alguien que le acompañe y le sostenga y le escuche y le haga sentir que es algo más que su problema, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Así que muchas gracias por Pues sí. mostrárnoslo. Nada, encantada. Muchas Pues, gracias a vosotros. muchas gracias y seguimos creando vínculos amorosos. La próxima semana tenemos también de momento una entrevistita y ya sabéis que a los que nos habéis visto ahora, a los que nos veréis después, que si queréis hacer alguna pregunta a Salud directamente nos la podéis dejar en nuestra página por mensaje privado, se la haremos llegar y os daremos la respuesta. Un besito enorme para ti, Salud. Gracias. Adiós. Que vaya Y que Chao. nos ha dicho que es su hermana, que se nos lo ha dicho en la presentación. Somos hermanas. Sí. Bueno, yo creo que en el anuncio se veía Salud a esa. Ya, pero bueno, Era pero eso sospechoso. también es importante. Pues muchas gracias y Muchísimas nos vemos a la gracias. Un siguiente. besito. Nada. Chao. Adiós, chao. Adiós.